Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Rolando Schultz. Rolando, ¿cómo te gustaría recordar esto a 4 años, lo que pasó allá por el año 2019? ¿Cómo está, doctor? Siempre un gusto. Es bueno ponerlo en contexto, no desde un presentismo, sino desde un análisis crítico de lo pasado, porque la historia puede ser mucha, ¿no? Depende de quién la cuenta. Lo pasado es uno. Eh, yo participé activamente de la insurgencia popular que se dio a finales de octubre y principios de noviembre del 2019 y que derivó en el derrocamiento de Evo Morales. Ujú. Eh, tenemos este infantilismo de querer negar las cosas para no tener la culpa de algo, o sea, como si uno fuera inocente. Eh, Pese a que comenzó no como con esa idea de tumbarlo de Evo Morales, sino reclamando por el megafraude, pero en el fondo, digamos, las ideas se fueron claro, dando. en la sucesión de los hechos resulta que pierde el poder Evo Morales, porque a medida que un gobierno se vuelve más tiránico, más apoyado en la fuerza, porque tiene menos Ujú. poder real en la calle, menos legitimidad. Nosotros hemos vivido, tal vez usted también, dos derrocamientos recientes en una historia, el derrocamiento de Gonzalo Sánchez Lozada y el derrocamiento de Evo Morales. Ambos a través de insurgencias populares porque se agotaron las vías democráticas e institucionales de enfrentar estos abusos de poder, indiferentemente del personaje o cuál fue el abuso, pero en el fondo era eso, era un abuso de poder y una insatisfacción, una insurgencia popular que derivan en un derrocamiento. La diferencia entre el 2003 y el 2019 fue que hubo una sucesión constitucional a la vicepresidencia, aparece un Carlos Mesa bastante oportuno Ujú. para asumir la presidencia del país y se vuelve también, se continúa ese proceso un par de años después. En este caso, dejan un vacío de poder que es reemplazado por una sucesión constitucional de la segunda vicepresidenta del Senado. Entonces, pues es importante entender que un golpe de Estado es algo que reemplaza violentamente y cierra el proceso democrático, cierra los parlamentos y usualmente es por la vía de la violencia real, no de grupos populares en la calle. Yo creo que es importante que tengamos estas conciencias, que adquiramos la conciencia, porque es la mejor forma de ir madurando como sociedad y no seguir enfrascados de nuevo en este infantilismo político que vivimos. Ujú. Santa Cruz, eh, yo lo defino como una persona normal, pero que en lo económico está más o menos en los 20 años. Esa crisis existencial de los 20 años que ya tiene un poquito de plata, ya, Adolescente, pero adolescente todavía. claro, pero en lo psicológico, en lo político, eh, aún no ha adquirido su causa, está renegando de sus padres, no quiere asumir responsabilidades, Ujú. pero eventualmente, al igual que una persona, los pueblos y las gentes eh, van adquiriendo esta conciencia o desaparecen. Es un proceso que tendrá que verse con el tiempo. Para una persona 80 años es toda una vida, para un pueblo pues Es nada. 100 años es un proceso normal y uno habla de siglos en estos procesos. Entonces, recordando el 2019, de nuevo, lo importante creo que es definir muy bien y asumir la responsabilidad de los eventos. Hubo una insurgencia popular, hubo un derrocamiento, se reinstaló un orden constitucional y después inclusive retornó el proyecto del movimiento del socialismo al gobierno. Ujú. Porque si fuera a haber un golpe de Estado, tendría que volverse a los vicios más antiguos y restituírsele la presidencia a Evo Morales, ¿no? Claro. O el Parlamento hubiera sido ilegal, ¿no? Habría que juzgar a todos los usurpadores, entre comillas, pero siguió funcionando un Parlamento y como que fue uno de los grandes contrapesos del Poder Ejecutivo eh, temporal de la señora Yanine ¿Qué Áñez. lecciones debemos recoger del 2019, Rolando? Yo creo que una de las grandes lecciones es que tenemos que tener mejor capacidad estratégica de ver hacia dónde queremos ir, porque nos hemos perdido en los proyectos de sociedad. Estamos confundiendo el proyecto de región, el proyecto de sociedad, qué proyecto de país queremos, a proyectos electorales de poder, de simplemente ese tráfico de influencia para una peguita aquí, una prebenda allá, burreritas que no son el sentido de lo que debería ser la política. La política debería ser qué clase de sociedad queremos. Ujú. Y a partir de eso ya uno puede construir y hacer su proyección, sus planes estratégicos, operativos, tácticos, ya depende, como lo quiera hablar, si en términos eh, empresariales, académicos, intelectuales o militares, pero al final es la misma lógica, ¿no? Si uno no sabe dónde quiere ir,
no importa lo que haga, ¿no? Como decía, no importa los vientos si no sabe a qué puerto uno va. Ya. O como se define en manuales de estrategia. eh, Táctica sin estrategia es la forma más ruidosa de un fracaso. Ujú. Porque podemos ganar todas las batallas, hemos ganado en esta época, en esa época del 2019, entre comillas, ganado la batalla popular, la batalla de la calle, toda la batalla, pero perdimos la guerra. ¿Por qué? Pues no sabíamos cuál es el objetivo. Ya. Pero ¿crees, Rolando, que Santa Cruz en este caso no está en condiciones todavía de, digamos, tener una visión de país? ¿Sí? Depende cuando uno conceptualiza qué es Santa Cruz, ¿no? Porque mucha gente, cada uno tiene su propia definición. Muchas veces se escucha decir, necesitamos que un cruceño esté, es el momento de un cruceño. Y uno se para y pregunta, ¿y Eduardo del Castillo es cruceño? Eh, Siempre hemos tenido ministros sí, cruceños. Y claro, presidente cruceño también. Banzer, Germán Bush, vaya uno a saber en la historia. claro, Ñuflo Chávez Ortiz. bajo la lógica de apoyar a un cruceño para que sea presidente, es momento que sea un presidente cruceño, lo vamos a apoyar a Eduardo del Castillo, a Marianela Prado, a Montaño, a Mario Crónimo, a Johnny Fernández, ¿todos esos son cruceños o no son cruceños? Y uno queda confundido porque dice, no, pero es que necesitamos un cruceño. Bueno, definamos qué es un cruceño. Ya. ¿Cuál es el proyecto político que te define como cruceño? Porque no hemos podido llegar a esta etapa de modernidad. Seguimos estancados en la premodernidad, o sea, en el pensamiento feudal, patronal, estanciero, como quiera llamarlo, como si estuviera una suerte de castas o clases sociales y estamos la cambada y están los cruceños acá, pero estos son eh, Los buenos y estos son los malos. los oligarcas de vendeclavos, ¿no? Cuando en realidad Santa Cruz está en un proceso de modernización hace varias décadas. En los 70 se discutía los conceptos de modernidad porque se confunde la modernidad con embellecimiento. Maquillaje. Una analogía. Modernidad no es revocar la catedral. No hace una ciudad moderna que la catedral esté revocada, O pintado. que fue un debate de hace 50 años. Me parece risible porque la catedral estaba pensada que sea como la iglesia Jesús Nazareno o como la iglesia de Cotoca. Ya. Ese es su diseño. Ujú. Pues como éramos yescas, no terminamos de construirla, quedó en ladrillo visto, pero hoy es parte de nuestra identidad y no vamos a ir a nombre de la modernidad a ponerle focos LED y a revocarla. La modernidad es un proceso de la emergencia de la burguesía, o sea, no es una cuestión divina, es la cuestión de la ciudadanía. Yo existo porque soy ciudadano, Mm. no porque soy un súbdito del rey. Más o menos, o sea, vamos a reducirlo en eso, ¿no? Ya. Cuando en Bolivia y en Santa Cruz se mantienen estas estructuras coloniales o estos pensamientos coloniales que quieren establecer una élite dominante y que todos seamos súbditos de ellos, de los patrones, de los monarcas, como lo quiera definir, pero esa lógica jerarquizada en la que está la plebe, está la cambada y están los dueños del pueblo, los dueños del país. Y ese es el proceso de modernización que no es extraño, o no es único, perdón, de Santa Cruz, sino que se viene dando en el mundo hace por lo menos 3 siglos, que es cuando suceden las ideas de la ilustración y las ideas de la modernidad. Y con un complemento adicional que en el mundo ya están en la posmodernidad, que es otra etapa, y tal vez nosotros estamos queriendo entrar a una posmodernidad sin haber salido de la premodernidad y todo se vuelve mucho más caótico de entenderlo. Ya. Eh, Manuel Suárez dice de que Santa Cruz ya tiene la talla como para poder, digamos, liderar un espacio a nivel nacional y que hay una burguesía que no hay en ninguna otra parte, que tenemos un modelo económico, que generamos riqueza, que tenemos unos principios, unos valores republicanos. ¿Cómo lo ves eso, Rolando? Es que todo depende de cómo uno quiera encerrarlo, ¿no? Eso de Santa Cruz. La historia de la humanidad es la historia de las ideas, ¿no? La región es simplemente una característica. Eh, ¿Cuál es el pensamiento cruceño para que de ahí venga un modelo cruceño, para que de ahí venga un proyecto cruceño? Más o menos así. Entonces, porque si Santa Cruz está a la talla, ¿qué entendemos por eso de Santa Cruz? ¿Qué entendemos por el modelo cruceño de desarrollo? Hemos podido asumir, más allá del complejo, de que el modelo de desarrollo cruceño es el capitalismo. No lo hemos asumido, porque nadie quiere definirlo, quieren romantizarlo, no quiere decir, no, el modelo cruceño es la posibilidad de... No, el modelo de desarrollo cruceño es el capitalismo
Eh, Rolly Aguilera le puso modelo de desarrollo cruceño porque era una sinergia. Él quiso modelar en una pizarra de la Corporación de Desarrollo. Vamos a modelar cómo vamos a construir Santa Cruz. Hagamos un modelo de desarrollo cruceño. Está bastante en boga las teorías de la CEPAL, del hexágono del desarrollo regional, entonces había que modelarlo. Ya. De ahí viene el término modelo de desarrollo. Casi nadie lo recordamos así. Pero el modelo no es suficiente, es simplemente una modelación, una aproximación, es qué sistema estamos construyendo. Lo importante es definir qué proyecto. Y ahí tiene que venir un proyecto político. ¿Qué es un proyecto político? Un proyecto de sociedad. Ujú. Porque yo sigo confundido, por más que he sido secretario de Nación Canvas, ¿qué referimos cuando hablamos de lo cruceño? Lo cruceño es lo venido, lo cruceño es lo nativo, lo cruceño es la mezcla de los dos, es una identidad ética, porque no es una identidad étnica. Definamos ya, es una identidad étnica. ¿Qué significa eso? Que está construido alrededor de una serie de principios y valores, y no de divinidades de donde nació uno. Ujú. Independientemente de la cuna. Porque si no, vamos a comenzar a discutir en qué año llegó usted, en qué año llegué yo, y vamos a ver quién es más cruceño que el otro. Ya. Entonces, eso no es un proyecto de sociedad, eso de nuevo es un, es un concepto feudal. Porque convengamos que todos los humanos somos migrantes en algún punto de nuestra historia genológica. Será hace 100 años, será hace 2 años, será hace 300 años, será hace 1000 años. Entonces, depende qué marco temporal uno maneje y qué punto. Pero decir, a partir de esto, sos originario. Mm. Como si ser originario le diera a uno una, una condición superior a los que están Un venidos. título. Como si la nacionalidad se transmitiera por nacimiento y no por apego a la tierra o por pertenecer a una comunidad con un proyecto diferenciado. Ya. Entonces, nos tiene que servir toda esta serie de experiencias, el 2019, 20, 21, 22, para que eh, asumamos eh, eventos que nos tienen que hacer madurar como sociedad de golpe. Una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer los cruceños hoy es, voy a hablar en términos un poco torpes, asumir que perdimos la guerra. Hemos perdido la batalla política en la Asamblea Constituyente, hemos perdido la batalla eh, económica recientemente con los eventos que han sucedido, hemos perdido la batalla ideológica, solamente nos queda la batalla cultural más o menos. Ujú. Pero si no asumimos que hemos perdido las batallas en las que nos hemos metido, por más que hayan sido victorias momentáneas, pero estamos en una condición como esa, que no es lo mismo que estar derrotado. Ya. La guerra es un medio hacia un fin político, igual que el poder, es un medio. Los ciudadanos tampoco somos medios, los ciudadanos somos el fin, pero nos confundimos en esas cosas. Recién podremos replantear la estrategia y poder reconstruir algo. Pero crees que Buscar el una gran, pacificación interna. el gran movimiento ciudadano, que para mí fue excepcional del 2019, incluso el del año pasado, el 2022, ¿lo ves como algo negativo? No, porque el caldo social está, las condiciones sociales están, la cambada peleó uñas y dientes en el Plan 3000, por ejemplo, eso es algo que nos olvidamos el año pasado. Ujú. Se manejaba la hipótesis de que el Plan 3000 era un feudo masista y no fue así. Ujú. Entonces, el problema no está en la masa social, el problema está para ponerlo en términos, en la élite pensante que no plantea las ideas y los proyectos para seguir y lo queremos reducir esto a condiciones de caudillaje. Y Santa Cruz lo repite esto en sus últimos años, en sus últimos cientos de años, cuando en el manifiesto del Partido Regionalista dice, debemos dejar de entronizar caudillos que usan las causas cruceñas simplemente para ser los nuevos virreyes. Mm. Y uno comienza a hacer, entonces no es algo novedoso. Para la historia de un pueblo 200 años no es nada. Y venimos en ese proceso desde la búsqueda de la autodeterminación contra la corona española y después todas estas historias que nos contamos de las luchas cívicas y cruceñas. Entonces, el problema está en que hemos perdido ese proyecto cruceño. O nos hemos, ¿Desviado en el camino? no sé si desviado, porque ahorita, por ejemplo, nadie puede teorizar y decirnos, bueno, la propuesta o la sociedad que queremos es esta, o esto es lo que proponemos
Yo propongo este grupito, no en nombre de Santa Cruz, no en nombre de un abstracto que cualquiera puede levantar sin ningún empacho en este pueblo. Ya. Y inclusive a partir de eso decir, no, vos si no estás con nosotros sos de los otros, en esa visualización casi a condición de fanático de Barra Brava o algo así. ¿Cuál es el proyecto de sociedad que queremos? Aquí aparece una idea que es la metrópolis cruceña para construirla de aquí a 40 años o durante 40 años. Ujú. Y si uno ya plantea que va a ser una metrópoli, que la metrópoli va a ser un contrapoder al poder estatal para poder construir una mejor sociedad, más libre, más equitativa, porque no es nomás quiero ser metrópoli por ser metrópoli, ¿para qué? Ujú. Porque de nuevo el ciudadano debería ser el fin, no el medio, no usar al ciudadano para acceder a, a tráfico de influencias y de poder, sino para construir una mejor sociedad. ¿Y cómo se puede medir eso? Y recién entonces pues ya estaremos de verdad en una lucha política y no en luchas electorales por acceso a las prebendas. Ya. Rolando, vos has sido un crítico de la institucionalidad cruceña y lleva a ser un año, en diciembre se entera un año de la detención de Luis Fernando Camacho y creo que la gobernación está, como decimos, pa' peor. ¿Qué hay que hacer ahí? La- Se tiene que madurar que la institucionalidad son las reglas de juego, no son las personas, no es una pasión hacia una persona, sino lo que representa. A nosotros nos ha costado muchísimo intentar construir un autogobierno, un gobierno departamental. Gobierno, no elegir una autoridad, entre Ya. comillas autoridad, sino instalar un gobierno propio. Pero lo confundimos con elegir con tener una monarquía democrática. Confundimos la institución con la persona. Claro, no es yo soy Santa Cruz, yo soy el Estado, yo soy la autonomía. No, es un proyecto. Entonces, eso viene un gobierno donde, por ejemplo, más que el problema de Luis Fernando estando preso, yo critico la falta de autopercepción del poder legislativo. O sea, el Parlamento cruceño debería ser un gobierno de representación y debería ser el primer poder político de Santa Cruz. Ya. Para que no estemos discutiendo ni en la frater, sino la representación parlamentaria de un modelo democrático está en su Parlamento. Pero el Parlamento cruceño creo que se siente que es cualquier cosa menos un poder. Comenzando que está en un cuchitril abajo del piso 4, o sea, no se reconoce ni siquiera su importancia a ellos mismos. No se da en su lugar. No sé su lugar, están simbólicamente sometidos bajo la pata del vicegobernador y bajo la pata del gobernador. O sea, hasta en esa, cuando viene el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la asamblea se para y le da la silla. Y suena ridículo criticar la ceremonialidad, pero es la expresión simbólica de lo que significan los procesos. Miraba recientemente el proceso del rey Carlos III, ¿no? Inaugurando el año parlamentario, que toca la puerta, le cierra la puerta del Parlamento inglés y le dice no puedes entrar. No, que yo pido que me atiendan. Es toda una ceremonia donde baja el vocero de la Cámara y dice, sí, para que se entienda que la soberanía de Inglaterra no reside en la institución de la monarquía, sino en el Parlamento. Ya. Ese simbolismo es parte de una lucha cultural y es lo que representa cómo se plantea un pueblo. Entonces, en un pueblo donde el presidente de la Asamblea Legislativa, que representa a la población, a la ciudadanía, se para y le da la silla como si fuera un trono al otro y se queda de su edecán, no es solamente la posición de que sea una persona a la otra, no es una crítica a la persona, es una crítica a cómo lo estamos conceptualizando el proyecto autonómico. Ya. Si en eso no podemos entender, o podemos verlo en el municipio es exactamente lo mismo, tenemos un pequeño monarca De alcalde. de alcalde, donde el consejo no es un poder que se ve a sí mismo como lo que plantean la sociedad, sino como una caja de resonancia y de fanaticada que le aplaude todo lo que hace el alcalde. Entonces estamos reproduciendo pensamientos patronales, monárquicos, feudales, como quiera llamarlo, premodernos. Ya. Si en esto no podemos ponernos en orden, peor vamos a tener un proyecto para otras regiones, ni siquiera para decir para tomar el país, porque lo único que estamos pensando es, el problema no es el patronaje, el problema es que el patrón no es mi amigo. Ese es el problema según los cruceños. Ya. No les molesta el abuso, les molesta no ser ellos los abusivos.
y lo hemos demostrado recientemente, y eso es lo que necesitamos cambiar como sociedad. Ya. Entonces es una batalla cultural. Es una batalla cultural. ¿Cómo se empieza esto? Se empieza en el campo de las ideas. Nos falta debate, nos falta crítica, autocrítica. Claro, hemos entrado en una agenda perversa donde se nos ha quitado la capacidad de razonar y nos piden solamente creer. Ujú. Es más, creemos, no pensamos, ¿no? Ya. Eh, tenemos un centro de pensamiento, un think tank, que en lugar de ser centro de pensamiento es un centro de adoctrinamiento. Maneja millones de dólares y no produce pensamiento, produce ácido que uno tome la bandina contra el COVID. COVID. Entonces, la universidad, que debería ser la conciencia de la sociedad, la que genera el pensamiento, la que genera estas cosas, no hace falta hurgar mucho para ver que más bien es la representación de todo lo mal que está en la sociedad, porque la forma inclusive que se elige adentro y la denuncia que uno escucha de muchas cosas, eh, no le da mucha esperanza a uno, pero vuelve a pensar en Gramsci y en mucha gente que dice, es en las universidades donde se genera el pensamiento y a partir del pensamiento de las ideas recién se puede hacer política, Ujú. no al revés, pues no está haciendo reproduciendo este sistema perverso. Es lo mismo. Claro, Más de lo mismo. entonces es como cuando uno está quebrado o yesca, pues, ¿no? La única forma de ser millonario o ser rico es trabajando y, o sea, un montón de otras condiciones, ¿no? Pero Claro. no va a existir la magia. Ya. Hemos involucionado al oscurantismo. Si antes estábamos en la premodernidad, nos han llevado casi al oscurantismo del fanatismo, de que va a venir un mesías, un brujo o alguien y con dos Hacer el milagro. abracadabra va a arreglar todo. Y tenemos que entregarnos a ellos sin pensar, Ya. sin criticar, sin tener ciencia. Ya. Rolando, se nos va yendo el tiempo, pero ha habido un acuerdo, no sé si explícito, pero por lo menos implícito en la Asamblea Legislativa, en el Senado en concreto, entre Evo Morales, porque hay que hablar de la cabeza en este caso, nos guste o no, Evo Morales, Carlos Mesa y obviamente Luis Fernando Camacho. Claro, como son partidos personalísimos, o sea, casi caudillistas, no se puede hablar de Creemos sin decir que Luis Fernando Camacho es Creemos y no se puede hablar de Comunidad Ciudadana sin decir que Carlos Mesa. Carlos Mesa. Entonces, hemos llegado a esta etapa de la política que el pactismo vuelve a estar. La pregunta es si el pactismo es bueno o malo. Ujú. Yo en lo personal creo que la democracia debe ser pactada, porque la democracia no es la tiranía de las mayorías y someterlo al otro. Ujú. La democracia es el respeto a las minorías y eso requiere pactos y acuerdos. Es inconcebible un sistema democrático sin pacto. Históricamente han habido pactos en todo sentido y habría que verlo por ese lado como algo positivo, pero ¿por qué acá lo tendríamos que ver como algo negativo? Precisamente por toda esta Precisamente batalla porque, cultural. precisamente porque estamos visceralizados, fanatizados. Ya. Entonces, la emocionalidad nos absorbe y nos nubla la racionalidad. Entonces, no, que es un pacto con el enemigo, como si hubiera una guerra civil de baja intensidad y uno no puede pactar con el enemigo porque no van. Ya. Cuando en realidad el debate político debería ser en un parlamento, en una asamblea, para no estar pues peleándonos en la calle. Claro. Ese es el sentido de la civilización que ha seguido la civilización occidental los últimos 3000 años, por lo menos, Ya. ¿no? Porque el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, ese tipo de institucionalidad de reglas del juego. En teoría eso es lo que se ha pactado. Claro. Por lo To- tanto, es bueno. Por lo tanto, estamos aprendiendo a la fuerza lecciones que deberíamos haber aprendido en la universidad, pero que no nos las enseñan. Ya. La democracia no es la tiranía de las mayorías. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en los últimos 20 años que la mayoría manda, la mayoría manda, la mayoría manda, la mayoría manda, Claro. hasta que la mayoría se vuelve una tiranía y nos oprime a las minorías, porque al final todos somos minorías en algún momento. Claro. Pero también las minorías pueden ser mayoría. Depende cómo, pues, depende cómo se plantee para respetar a la minoría, Ujú. en especial a la minoría que es el individuo. Lo cierto es que el MAS dejó de ser un partido hegemónico y eso creo que es saludable para la democracia. Yo creo que el MAS piensa que ganó la guerra y está tan eufórico que se está peleando internamente simplemente por pujas de poder. Preventalismo puro y duro. Casi una
un fratricidio interno, un fratricidio cuando se pelean entre hermanos, pero el momento que tenga un enemigo externo nuevamente se va a volver a unificar. ¿Sí? Simplemente están la pelea de la repartición del botín de guerra. Ya. Entonces, y han sido tan buenos los masistas en la confrontación que como no tienen con quién pelear, se están peleando entre ellos. Necesitan con quién pelear. Y como no tienen un proyecto alternativo al frente, tienen simplemente meretrices del poder, le pueden tirar cualquier huesito Ya. y ya, porque no se están peleando posiciones ideológicas, Claro, se claro. están peleando esos prebendalismos del poder. No estamos peleando, por ejemplo, cómo reconstruir un Estado republicano donde la separación de poderes impide el abuso de poder. Ujú. Queremos ser parte del grupo que abusa el poder, pero no estamos viendo cosas tan importantes como la independencia del Poder Judicial. Con las elecciones y todo aquello que puede suponer ahí. Ahí de nuevo vuelve el pensamiento mágico. Ujú. Necesitamos un padrón limpio. ¿Y qué importa si lo van a hacer 10 veces el padrón si lo que importa es quién cuenta los votos? Ujú. ¿Por qué? Porque para un sistema multipartidario el control electoral es lo más importante porque los interesados que están pugnando por el poder van a impedir que uno le haga fraude al otro. Ya. Pero si usted no tiene una estructura y un proyecto político y es simplemente una aventura o una oportunidad, no importa si usted tiene el padrón electoral hecho por suizos, el acta va a decir otra cosa y va a decir que todo el mundo votó por esta persona. No es el problema el padrón electoral. El Ya. problema es el control electoral. Al control. Y eso lo. Y el control electoral quiere tener un proyecto serio político que pueda tener una estructura, que pueda controlar, que no le hagan fraude. Ya. Pero digamos ese acuerdo, y con eso cerramos, yo creo que si se hace, como se dice, que se va a revisar el padrón, el debido proceso con los presos políticos y otras cosas más, no está mal, digamos, podría de alguna manera cambiar en parte todo este estado en el que estamos ahora, tal vez. Por lo O menos, soy muy optimista. por lo menos tiene que ayudar para que desmitifiquemos muchas cosas. Ya. ¿Ya? En política no hay enemigos, hay adversarios. Y la idea no es la pugna del poder, la idea es qué sociedad estamos construyendo. Nos hemos perdido en estas escaramuzas Ujú. y no en qué sociedad estamos proyectando. El proyecto. El proyecto, El proyecto grande. el proyecto grande. Y si no podemos hacer esa introspección, esta catarsis que hemos estado haciendo este año los cruceños, no vamos a poder tener teoría superadora y vamos a ser consumidos por el conflicto. Y por algunas personas siniestras y radicales que piensan que la dominación es la solución. Ya. Y que nos faltan siempre. Porque Lamentablemente. lamentablemente la historia del mundo es así. Ya. Está entre dominación y liberación. O sea, Una lucha permanente supongo que es Dialéctica. la condición humana, porque uno lo puede leer en cualquier... No somos tan únicos. Lo Claro. único que, como dice Mises, los individuos, al igual que la gente, tienen que vivir sus procesos porque no lo aprenden en los libros. Gracias, Rolando.